Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Nueva semana para compartir junto a ustedes desde los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas. Contarle también a nuestro invitado y a ustedes que estamos saliendo al otro lado de la cordillera a través de nuestros amigos de Sur Medios para toda Mendoza, Argentina. También aquí estamos saliendo con los amigos de Frecuencia 7 y también nuestros amigos de Cultura Online. Nuestro invitado es de acá, hijo del Valle de la Aconcagua. Ha patiperreado por todo Chile, ¿eh? Luego vamos a empaparnos un poco más de aquello. Pero quiero dejar esta noche con ustedes a mi querido amigo Mario Méndez Allendez. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarte, la verdad que muy agradable poder estar contigo en tu programa y poder debatir, conversar, como tú me has dicho, digamos, de las cosas de la vida, de las cosas del trabajo y del Valle de la Aconcagua y de otras tierras también. También. ¿Ah? Oye, vamos por parte, como dice Jack el Destripador. Cuéntame, tú desde muy pequeño, por el trabajo de tu papá, ibas como de ciudad en ciudad. Ibas como por el trabajo que tu papá tenía, lo estudiaban de un lugar a otro lugar. Entonces, anduviste en Petorca, en Quillota, en Caldera. Y bueno, de Santiago te fuiste esquiando como por acá, ¿cierto? Claro, claro. Y cuéntame un poco qué recuerdos tienes de cuando eras pequeño, antes de los 10 años. Claro, como niño. La verdad que, como tú bien dices, mi padre era funcionario del Ministerio de Educación. Entonces, él, de alguna manera, por esta idea de ir buscando mejores expectativas de vida, yo creo que él buscaba la fórmula de trasladarse a ciertas ciudades. Entonces, es así como digamos, yo recuerdo haber vivido en Limache, en Villa Alemana, también en Antofagasta, y de una vuelta a la zona centro del país para, bueno, terminar en este Valle de la Aconcagua, pero a muy temprana edad, a los 10 años, 11 años, ya estábamos asentados acá y como dice la bendición o maldición de San Felipe, llegamos a San Felipe y nos salimos de acá, digamos. Mira qué bien. Eso fue, digamos, lo que nos pasó como historia de vida familiar y la verdad que sí, pues recuerdo, tienes razón, de estas andanzas en primera vida, en primera etapa, a propósito de la búsqueda de una mejor vida, tal vez familiar y laboral, ¿no es cierto?, de que los papás se movieron por hartas ciudades, ¿no? Aun cuando yo nací en Santiago, pero tuve unas vueltas infantiles bien rápidas. Mira, me acuerdo de algo bien curioso. Yo estudié en 13 colegios, 13 colegios, wow. 13 distintos, entonces era como uno por año. Hasta cuando llegamos al Valle de la Aconcagua, ¿no es cierto?, en San Felipe, en la ciudad de San Felipe, y ahí como nos estabilizamos más. Yo recuerdo haber estado en séptimo básico, ahí haber estudiado en la escuela 2 de San Felipe, un par de años, séptimo, octavo, después haber ingresado al Liceo de Hombres, Roberto Mérez, donde estuve 3 años y egresé del instituto Abdo Cifuentes en el último año. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no terminaste en cuarto medio ya? No sé bien, digamos, en esos tiempos uno como que no preguntaba mucho. ¿No te querías acordar? No, me porté mal, digamos. Indisciplinado. No, claro, para afuera. Pero no, yo creo que había un tiempo distinto al de ahora. Me imagino. Y la verdad es que yo creo que uno como que no tomaba esas decisiones. De repente aparecía matriculado en este lado, en fin. Me da la idea que habían decisiones de las expectativas. La expectativa de llegar a la universidad, de que el hijo de poder estudiar una carrera determinada y hacer una vida por ese camino. Yo creo que nos llevaron en algún momento al Instituto Abdo Cifuentes. Mario, tú... Grandes amigos en todo caso. Yo creo que en todos los colegios que dejaste. De todos los colegios. Yo para allá iba a mi siguiente pregunta porque me imagino que tú eres un tipo muy sociable, muy amistoso. Sí, yo creo que sí. Medio cascarrabia en la interna, pero sí muy amistoso afuera. Qué bien, qué bien. Entonces, apasionado por lo demás, por lo cascarrabia. Sí. Porque uno se ofusca de repente y la cosa cuando milimétricamente no resulta como uno quiere, ahí como que uno me echa corta, se ofusca. Sí, yo creo que hay de eso también. Pero por otro lado, sí, muy sociable, muy buscando a los demás y también siempre luchando por los demás. O sea, es una cuestión que yo creo que quedó en la cultura familiar, que mis padres eran ambos militantes del Partido Comunista, profesores, ¿no es cierto?, y que de alguna manera inculcaban esta idea de una moral muy estricta, muy rigurosa, de ser el ejemplo, ser el mejor, muy impresionante. Yo recuerdo a mi madre, profesora de castellano, Eliana Allende se llama ella, ya falleció,
hizo clase en muchos colegios de San Felipe y la verdad que era una persona muy meticulosa y a nosotros nos tenía la vara pero puesta, digamos, a propósito de hablar bien, escribir bien, en fin. No podían desteñir. No podíamos desteñir. Y mi papá, cuando también era profesor, pero sí él trabajaba más bien en la parte administrativa, financiera del Ministerio de Educación, pero sí gente vinculada al tema de la educación. Y en tiempos también de dictadura, por supuesto, conservar una condición bien compleja como era ser militante del Partido Comunista de Chile. Me imagino. Hoy en el caso tuyo, 10 años, 15 años, ¿tú ya tenías como alguna relación, una cercanía con las mascotas, con los animalitos? ¿Tú te veías así como en unos años más siendo veterinario? ¿O lo tuyo era por la, no sé, por la historia, era por las matemáticas, por la cosa...? Nada. Absolutamente nada. No, para ser honesto. Sí, no, yo creo que una infancia, yo diría que bastante, yo diría que en general como feliz, muy cobijado por la familia, muy protegido, y también en un entorno social de un tiempo complejo, como en los tiempos de dictadura y todo eso, pero a pesar de eso, sí, con muchos amigos, mucha amistad, relaciones muy familiares, como se dan en nuestros pueblos del Valle Aconcagua, donde hay mucha relación social, mucha vecindad. Mucha vecindad, mucha amistad. Yo recuerdo mucho eso. Y mucha amistad, digamos, de la infancia. De infancia, adolescencia, juventud, que iba cobijando y protegiendo. Uno no va perdiendo esos vínculos. Yo diría que esta cosa de los veterinarios, de los animales, yo creo que es parte en los momentos de toma de decisión en cuarto medio cuando había que elegir una carrera. Recién ahí. Yo diría que lo único, cuando yo me he hecho esa pregunta, yo he buscado para atrás y fíjate que si hay alguien que influyó en mí en el ámbito de lo ecológico, de lo ambiental, de esa área, ¿sí? Fue un profe de biología que yo tuve en el liceo. ¿Cómo se llama? Era el hermano del Dante Rodríguez, que es profesor de biología, y yo creo que él nos marcó a esa generación con esa onda. Y era un profe lolo de esa época, ya no, por supuesto, y que sí nos pegó en los cachos. Y a mí me pegó mucho, sí, esas cosas, cuando tú dices, no, ese. Y él me influyó mucho, digamos, en ese ámbito de la cuestión biológica y particularmente de la ecológica. Yo me recuerdo que me leía textos enteros de ecología y evolución. Así unos libros, pero metido en el tema, a partir, yo creo que de ahí sí había una beta hacia lo biológico, hacia lo ecológico, hacia lo ambiental, muy incipiente en esos tiempos, porque en esos tiempos, década del 80, no era como tema. Ahora sí el tema ecológico, ambiental, sí. Pero él fue muy promisorio y eso fue en el Liceo de Hombres, donde el profe de biología sí nos marcó así. Me hizo clase en segundo y en tercero medio. Y con eso bastó. Bien, Mario, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors. Y primero quiero mostrar esta nueva zapatilla de la gran familia Nike Air Max. Hay en gran variedad de colores, esperando por ustedes en todas las tiendas de Casani del Gran Valle. Señor director, continuamos con nuestros sponsors. Fagalde Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las bajas temperaturas en invierno y las altas en verano. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, somos Fagalde Ingeniería en Climatización. Comercial Automotriz Independencia les está esperando de lunes a sábado en horarios habituales. La página está apareciendo en pantalla. Ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. La Ruca Restaurant, el gran sabor del Valle de la Aconcagua. Abierto de martes a domingos de 12 a 19 horas. Una tradición de 4 generaciones al servicio de la gastronomía típica de nuestra tierra. Gran variedad de platos, postres, ensaladas y los mejores vinos de nuestro valle. La Ruca, tradición y sabor familiar. Odontología Clínica Borgel y Toledo continúa con su atención permanente con todas las prestaciones, manteniendo además todos los protocolos sanitarios. Están apareciendo en pantalla las direcciones de San Felipe y Los Andes para que agendes tu hora de atención. Recuerda, somos Borgel y Toledo. Papá, yo ahora quiero estudiar
quiero ser veterinario. Claro. ¿Eso fue lo que le dijiste a los papás? ¿O no, los papás mira, como que te encargaron para sí, otro camino? Sí, porque además mi papá, Mario Méndez, igual que yo, él hizo algunas cosas bien bonitas, entre otras cosas. Nómbrame alguna. A ver. Una que tiene que ver con lo que tú estás planteando, que él era muy protector, hiperprotector. Entonces en ese momento, cuando nosotros llegamos a tener que postular a la universidad, se metía a concho con estos temas, profundamente, y se hacía experto en temas. Entonces se hizo experto en postular. Y experto en postular a la universidad. Veía las mallas curriculares. Veía las mallas de las carreras, las cuestiones vocacionales, etcétera, y muy extrasistema. Él lo hacía más bien preocupado de su hijo, y eso lo extendía a mis compañeros de curso, a los amigos, a la amistad, muy en ese sentido. Y el viejo se hizo experto en eso, y eso le quedó al grado que después, años después, yo recuerdo, 5, 6, 7 años después, llegaban Lolita a pedirle al tío Mario que le ayudara a postular a la universidad. Claro, era como una asesoría, y él maneja muy bien ese tema, el tema, digamos, estadístico, matemático, vocacional. Se metía mucho en eso, fíjate. Yo recuerdo a mi papá mucho en eso, y muy gratamente, por cierto, y en mi caso sí, él me dio opciones. Yo estaba más inclinado, que en esto de las carreras es increíble, ¿eh? Las cuestiones vocacionales por un lado eran, pero por otro lado también la presión social. Yo decían, bueno, tú tienes que estudiar medicina, tienes que estudiar odontología. Yo también, en mi familia hay por lo menos 2 o 3 dentistas, tíos míos cercanos, en fin, y exitosos en su historia de vida profesional, económica, también etcétera. Te encargaron un poquito Claro, más. entonces me empujaban para eso, decían, no, tenés que estudiar odontología. Aquí te la segura. Claro, no sé si a la segura, porque tenía que ver con las notas. Yo tenía buena nota, salí con un 6,4 promedio, un examen, en ese tiempo era la prueba de aptitud académica, digamos. Sí. Claro, y imagínate, después fue la PSU, ahora no sé qué nombre y sigla tendrá, pero digamos, es más o menos el mismo sistema. Y sí, yo diría que mi papá cruzaba mucho este tema vocacional con las posibilidades reales de las personas en función a los puntajes y notas que tenían, digamos. Claro. Y eso te decía, mira, ¿sabéis qué? No ilusionaba a una carrera. No, y te decía, mira, ¿sabéis qué? Este es tu camino, esta es tu opción, a eso puedes postular, a esto no. Y en algún momento, brutal, ¿no? Si era, claro, y conmigo partió, porque yo creo, ensayando ese estilo más bien matemático, de un cierto modelo, y que funcionaba bastante bien. Digamos, en ese tiempo no había ni preuniversitario, prácticamente no había ningún ese tipo de cosas, muy poco, y la verdad está el puro cuarto medio. Me acuerdo que había un preuniversitario, pero del colegio, digamos, del mismo liceo, en fin, o del instituto, que tú te metías y tenías un par de horas los días sábados, y ahí sí. Como no es como los CEPECH de hoy día, los centros de especialización. Todo el año preparándote. Todo el año. Sí. Y fíjate que, claro, pero le funcionaba. Entonces, de repente, en ese estudio que él hacía, de repente apareció como en tercera opción. ¿Y por qué no estudias veterinaria? Pero ¿sabéis qué? Pero tú vas a quedar en Valdivia, me dijo. Un poquito lejos. Y yo, fundido, regalón, el primer hijo. Era difícil eso. Y quedé en medicina veterinaria en Valdivia. El pronóstico certero de mi padre, que estudiaba estas cosas, y tomé la decisión. No se equivocó. Y tomé la decisión y dije, ya, la verdad que sin conocer la carrera, pero sí tenía este sentimiento, este espíritu hacia lo biológico, hacia la cuestión ecológica, tal vez. ¿Y tenían mascota en ese No, sí se habían, pero en ese tiempo los animales, las mascotas estaban en el quinto patio atrás, po. Claro, o sea, no. Con suerte le hacía un cariño en la cabeza como... Si no los veían los perros, si había uno que otro perro, claro. No es como ahora que han cambiado tanto las cosas. Bueno, pero yo quedé en medicina veterinaria en la Universidad Austral de Chile. Como tercera opción, quedé así matemáticamente, pum, clavado, y de repente me vi ahí, y yo lo primero que dije, no, yo aquí estoy, ya, me voy para allá, pero siempre la expectativa de volver a la Chile. ¿Te das cuenta que no alcanzó el puntaje o no postulé en esa dirección? Porque había postulado otras carreras, medicina, odontología, y después medicina veterinaria. Y quedé, pues, pum. Es un poco como el destino, Y quedé ahí y no salí de ahí. Y de hecho,
yo me propuse dar la prueba de aptitud académica de nuevo, ¿no es cierto?, para efectos de poder venirme, digamos, al centro, y la di y quedé en la Chile. Pero después tuve la disyuntiva, estando ya en primero de medicina veterinaria, de decir, bueno, ¿y por qué voy a perder este año que ya hice? Ya mejor me quedo acá nomás. Me quedo acá. Y eso hice. Me quedé en Valdivia estudiando y terminé la carrera, como médico veterinario de la Universidad Austral de Chile. Entre otras cosas, una gran facultad extraordinaria, una de las mejores de América Latina. Así que para nada arrepentido la toma de decisión. Recomendada. Absolutamente. Para los jóvenes que quieren estudiar. Sí, no. O sea, hoy día, en esos tiempos, habían solamente 3 facultades que eran universidades estatales, que eran la Universidad de Chile, la Universidad Austral de Chile y también la Universidad de Concepción, que tenía una sede en Chillán, donde se daban solamente en esas 3 sedes la carrera de medicina veterinaria. Entonces era muy acotado, entraban 80 cupos en cada una de las universidades, se extendía un poco a 100. Entonces era bastante, no era fácil, digamos, quedar en estas carreras tan específicas, ¿no es cierto? Y que, claro, para ser honesto, en realidad uno no sabía un poco a lo que iba, pero sí ya el primer año ya te das cuenta de qué se trata el tema. Y te empieza a gustar. Y sí me gusta. Oye, Mario, yo te quiero preguntar, tú, ¿en qué minuto, háblame si fue allá en Valdivia o si fue antes o después de egresado, en qué momento tú comienzas a sentir ese vínculo con la sociedad, de servir a la sociedad, de querer ayudar al prójimo? No, eso venía de la casa. Eso venía de la casa. Esa idea de ayudar a los demás, la idea de lo social y de lo político venía inserto en la familia Méndez Allentes, digamos, que es la familia de la cual yo provengo, y eso viene de los padres, ¿no es cierto?, que tenían una voluntad política y social súper marcada, ambos profesores, con un proyecto de vida social, familiar y político súper estructurado y concreto, en el cual nosotros fuimos influidos. Tal vez yo más... no sé, digamos, qué podrán decir mis hermanas, ellas tendrán que decir, digamos, pero la verdad es que sí había un formato construido a partir de una sociedad que se fue formando también en la vida de ellos mismos, seguramente en su juventud y en su experiencia educativa, universitaria y también de la vida laboral, que los hizo llevar a un camino y sí, yo creo que en mí influyeron mucho. Mario, cuando tú terminas tu carrera en la Universidad de Valdivia, ¿tú te vienes de inmediato a Santiago o te vienes ya al Valle de la Aconcagua? No, me vine directo al Valle de la Aconcagua. Sí, me vine directo al Valle de la Aconcagua. De alguna manera quería volver. Quería volver para acá. ¿Qué echabas de menos del Valle? No, aparte de la familia. O sea, mira, el clima. Sí, es bueno. O sea, Valdivia, 2.200 milímetros de agua al año. O sea, es mucho. Llueve para un tipo de rulo, digamos, para acá. O sea, yo siempre tuve la aspiración de volver al terruño nuestro, de su clima, su gente, su paisaje. Yo creo que de los amigos, de los papás, de la mamá, de la hermana, en fin, de todo eso. Yo creo que eso sí fue marcado. Yo impuse eso, porque además yo me vine emparejado para acá con una guaguita de vuelta. Mi hija. Asumiste el ser papá a temprana edad. Tempranito, sí. Y la verdad es que sí, yo venía y también con eso, con una definición, yo creo que obviamente mía, de decir, no, nos volvemos para acá. Pues, bueno. Y claro, de haber sido re difícil para una persona de Valdivia. Para ella, en el fondo. Horrible. Claro, porque en el fondo tú querías volver a donde estaba toda tu gente. Sí, inconscientemente o conscientemente le estabas pidiendo a ella que dejara sacrificar, todo. Claro. Sí, no, indudable. Imagino. Y la verdad que ese fue una decisión súper fuerte. De alguna manera, digamos, esto de querer volver al terruño, de armarse una vida y un espacio en el propio terruño, digamos, aun cuando expectativas laborales en el sur para los veterinarios son bastante amplias, digamos, mucho más incluso que las que hay acá. Pero yo tenía, digamos, también una visión de lo laboral hacia lo que es salud pública, medio ambiente, y sí me enfoqué en esa dirección también. Y profesionalmente trabajé y sigo trabajando más o menos en ese espacio. Por ahí te manejas. Oye, nuestro director dice que estamos llegando ya al término de este primer bloque, pero vamos a dejar a toda la gente invitada para que toquemos temas tan importantes en el segundo bloque como es justamente la vida ecológica, el ayuda al prójimo, el servicio social que lo comienza a asumir ya como concejal y también como veterinario. Siempre has tenido esa voluntad de ayudar sobre todo a las patitas pequeñas, a nuestras mascotas. Así que de esto y más
A la vuelta, ¿te parece? Muy bien. Usted sigue a nuestra compañía, que vamos a la pausa y ya regresamos. Somos una empresa del Valle de la Aconcagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas, o si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo. Y además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Bien, ya de regreso en este segundo bloque. Gracias por esperarnos detrás de la pantalla. Ahora vamos a ir a lo que ya la gente te conoce, Mario, que es tu servicio. Vamos a partir por el Seremi de Salud, por ahí en el tiempo de Michelle Bachelet. Cuéntame cómo recibes tú esta noticia, en qué circunstancias se da, qué recuerdas de aquello. Sí, mira, lo que pasa es que mi desempeño ha estado concentrado principalmente en el ámbito de lo laboral en el servicio público. Yo fui 18 años director del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Los Andes, desde 1995 hasta 2014. ¿Qué pasó en el 2015 entonces? El 2014 específicamente me solicitaron de la Seremi de Salud, la Seremi de Salud de aquella época, María Graciela Astudillo, militante del Partido Comunista, me pidió expresamente que saliera a mi estado de comodidad. Yo era director de Medio Ambiente, titular del cargo, regalón, me iban a sacar ahí con las patitas ya para adelante prácticamente. Me dice, te necesitamos acá, en la Seremi de Salud, como jefe de la oficina Aconcagua de la Seremi de Salud. Uy, ¿cómo te tomó esa noticia? Tratando de hacerle el quite, porque obviamente era salir efectivamente de un estado de comodidad, de una labor que tú habías desarrollado. Como a 2 cuadras de todo, ¿ah? Claro, pero igual habían procesos de inestabilidad de carácter laboral, social, entrar a la arena política propiamente tal también, digamos, que no estaba instalada en el otro trabajo que yo tenía, que lo había desarrollado, yo creo que bien, y que había sido una etapa importante, pero también sentía, fíjate,
que había como que cumplió una etapa ahí. Entonces ya estaba bueno, 18 años de eso, era tal vez importante dar un salto hacia una labor distinta, en un cargo de jefatura importante en las 10 comunas, en ese tiempo eran las 15 comunas, pues nosotros en ese tiempo teníamos las comunas, la jefatura de Aconcagua, la Seremía de Salud, abarcaba las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca. Entonces eran Petorca las también. 15 comunas en ese tiempo, que era la oficina provincial de Aconcagua. Hoy día eso ha cambiado, pero en ese tiempo era así, era una tremenda territorio. Y yo fui jefe de esa oficina, digamos, a solicitud de la Seremi de Salud de la época. Y ahí desarrollamos una labor, yo creo, bastante interesante. Entre otras cosas, nos planteamos este desafío de crear la oficina provincial Petorca de la Seremi de Salud, y que hoy día es una realidad gracias a nuestra gestión en ese periodo, donde dijimos, no, a ver, San Felipe de los Andes, una oficina bien, pero Petorca queda muy lejos. Entonces, claro, y más encima someterlo a esta burocracia terrible de que esperar que la firma venga de San Felipe, que espere un día, 2 días, 3 días, una semana, no. Y creamos en aquella oportunidad la oficina de Petorca de la Seremía de Salud, que ha sido un gran éxito porque hoy día existe como tal, y hoy día la oficina es respecto de las provincias de San Felipe de los Andes, que es lo que hoy día, en una segunda gestión, ¿no es cierto?, en este nuevo gobierno del presidente Boric, me han pedido que pueda asumir, digamos, esa misma responsabilidad. Quiere decir que hiciste un buen trabajo porque te están llamando de nuevo. Bueno, la gente lo valorará. Yo tengo una altísima valoración en general del equipo profesional y técnico que trabaja en la Seremía de Salud. Es un equipo de alto nivel de especialización, muy destacado, no lo digo yo. Hoy día, en el contexto pandemia, ha sido felicitado. Todo el trabajo del Programa Nacional de Inmunizaciones, por ejemplo, lo desarrolla la Seremía de Salud, es decir, todo lo que tiene que ver con vacunas, con el tema de trazabilidad de COVID, con el tema de monitoreo y vigilancia epidemiológica de la enfermedad, ¿no es cierto?, COVID-19, se lleva desde la Seremía de Salud, y hay gente especialista en epidemiología, en salud pública, en acción sanitaria, la fiscalización de los alimentos, en fin, es un equipo profesional tremendamente destacado. Entonces, la verdad que se hace fácil dirigir el equipo. Me imagino. El ámbito de lo técnico, digamos, está más que cubierto, y el jefe tiene que coordinar esto y buscar los aspectos políticos, sociales y comunicacionales para poder dar a conocer la labor que se desarrolla ahí. Pero hay un equipo, y no lo digo con toda responsabilidad, es un equipo de lujo que tenemos acá en el Aconcagua, que aborda estos aspectos que a veces no son muy conocidos. Y que tienen que ver con acción sanitaria, con salud pública, con prevención y promoción de la salud, y que no es el servicio de salud. Nosotros somos autoridad sanitaria, Seremía de Salud, dependemos de la Subsecretaría de Salud Pública. El Servicio de Salud Aconcagua, que tiene una directora propia, con recursos propios, se hace cargo de los establecimientos de salud y su funcionamiento. Estamos hablando de CEFAM, estamos hablando de hospitales, en fin. Y por tanto ellos ven la asistencialidad, nosotros vemos la prevención, promoción y acción sanitaria preventiva, digamos, y de fiscalización también. Qué interesante. Oye, y ya estamos a puerta de... La mascarilla está quedando en el pasado. Sí. ¿Sí? Esto es algo que también viene... De hecho, estamos sin mascarilla ya, aunque estamos a más de un mes. Sí, claro. Tomámoslo, sí, al comienzo para poner el micrófono y todos estamos con mascarilla. Sí. Y tú, me imagino que tienes ya 4 vacunas. Sí. Ya, sí. Igual que yo, plan completo, estamos vacunados, sí. Estamos, digamos, monitoreados, y también resguardamos las medidas sanitarias, la distancia física, sí, que se llama, ¿no es cierto? Y esos elementos que son los importantes. Pero vamos avanzando. Sí, vamos avanzando. Mario, el programa ya lleva 7 años. De hecho, el tiempo de la pandemia vinieron todos. Alcaldes, Seremi, Susan Porra, Manuel Rivera, todos vinieron acá. Sí. Bueno, y ahí ya estábamos con mascarillas, pero el programa no se ha parado, y siempre en ese entonces, cuando la cosa estaba como muy crítica, estábamos con todas las medidas de seguridad también. No, seguro. Y que es necesario. Yo lo tengo absolutamente claro, porque este es un país que hay que aprender a valorarlo, amigo mío. Y yo creo que sí se han hecho las cosas bien. Los programas de vacunación existentes, los programas de vigilancia, los testeos, los monitoreos, que los planes de trazabilidad, que el PCR, que todas estas medidas de diagnóstico, de control institucional y también social, hacen que nosotros tengamos resultados bastante buenos en comparación a otros países del mundo. De hecho, fuimos modelos para muchos países vecinos, y también
se donaron vacunas y dosis también a otros países que estaban no estaban en tan mejor pie como nosotros. Claro, este verdadero infierno que hemos vivido durante casi 3 años, esta pandemia que no se había vivido, digamos, en los últimos 100, en una situación equivalente, nos tocó vivirla, administrarla, trabajarla de la mejor manera posible. Eso no nos deja de vivir el dolor y el luto de toda la gente que murió, que son miles, de todas aquellas personas que se enfermaron y tuvieron secuelas tremendas, todo el susto, el pánico que vivimos. Entonces fue un aprendizaje duro, tremendamente duro, y que ha tenido costos y sigue teniendo costos. Entonces hay una definición hoy día de una mayor apertura, que nos la hemos ganado. Hay que verlo, yo creo, en una reflexión mía. Me parece bien, me parece. No hemos ganado este derecho a una mayor apertura, tomando todos los resguardos, porque esto se hace pensando en que hay una disminución del número de casos de enfermedad, que hay una disminución del número de fallecidos, que tenemos una tasa de positividad, ¿no es cierto?, que está bajo el 8%, hoy día ha subido un poquito. Nosotros sabíamos que iba a subir un poquito después de las elecciones y después de esta cosa, las fiestas patrias, iba a tender a subir, sí, pero aún así tenemos un 73% de personas que en este país que se han puesto 4 veces la vacuna. Eso es importante también. Plan completo. Sí, plan completo. Y nosotros vamos a seguir bregando para que eso suba a un 80, a un 90%, pero hoy día llegó el momento de darnos una oportunidad de sacarnos la mascarilla, de no hacer exigible el pase de movilidad, de terminar con los aforos, porque también asfixia la economía y asfixia a las personas. Y también hay gente que de seguir vacunándonos en aquellas personas, o sea, seguir mejorando el estándar de vacunación en la sociedad, y principalmente en aquellas personas que son de mayor riesgo sanitario, los que tienen enfermedades de base, aquellas personas sobre los 60 años, nosotros ahí estamos cerquita, me imagino. Sí, estamos bordeando, estamos en el borde, ¿no es cierto? Y sí es importante porque se habla de una quinta vacuna bivalente que va a estar enfocada a esos grupos de riesgo. Ajá. O sea, tampoco se van a dejar de hacer cosas. En frontera vamos a seguir manteniendo el equipo frontera que hoy día se está trabajando a 3.000 metros, controlando un alto porcentaje de la gente que viene en los camiones, que viene en los buses, en fin, haciendo una labor de contención y de protección de nuestras fronteras, manteniendo el trabajo tremendo que ha hecho el personal de la salud, que está en primera línea, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo que se llama, los hospitales, los centros de salud, van a seguir esos programas. No es que se termine todo, pero sí llegó el momento de darnos la oportunidad de una apertura. Aún así, mantener las medidas de protección, ¿no es cierto?, de individual y social, familiar, en fin. Y por otro lado, un último punto, dale. Se ha hecho mucho hincapié en mejorar los elementos de ventilación, la situación de ventilación. Se sabe que este virus con oxígeno, ¿no es cierto?, y con aireación, ¿no es cierto?, se va eliminando. La probabilidad de la enfermedad se debilita. Por tanto, tenemos que jugar con eso. Trabajar en los ambientes públicos abiertos mucho, y en los lugares cerrados sí abrir ventanas, ventilar. Poner sistemas de ventilación y extracción, ¿no es cierto?, que nos permitan darnos un margen de seguridad. Pero tenemos que trabajar hacia la normalidad. Yo tengo cierta especialización en el ámbito de emergencia, y por tanto sí me ha tocado vivir en estado de crisis permanente. Fui jefe de emergencia de la Municipalidad de Los Andes como 18 años, y también estos temas me apasionan y los he estudiado. Y la verdad que sí, el trabajar en emergencias es para sostener una normalidad, no es para vivir en emergencia. Entonces me hace mucho sentido esto de que si no, tenemos que ir bajando la tensión en función de las medidas, ¿no es cierto?, porque hay que aplicar solo las medidas necesarias y tal vez este es el momento de liberarnos de la mascarilla, en fin. Ahora, ojo, las mascarillas se mantienen en los centros de salud. En los centros de salud, y yo diría que no es obligatorio sacársela, y se recomienda mantenerla en lugares cerrados, particularmente en transporte
colectivo privado y público, ¿no es cierto? Y también en aquellas personas que estén enfermas. Porque si yo estoy enfermo, tengo un cuadro gripal y tengo una sospecha de que eventualmente pudiera tener la enfermedad, protéjase, me tengo que poner la mascarilla, porque tengo que ser responsable con los demás. Sí. Entonces, tenemos que seguir con el alcohol gel, lavado de manos, ventilación de los ambientes cerrados. Eso hay que hacerlo, hay que seguir cuidándonos. Pero sí, yo creo que me hace sentido, sí, de esto de trabajar hacia la normalidad y no quedarnos pegados en una serie de restricciones que provocan daño, y hay que también hacerse cargo de eso. Mario, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors. Y primero quiero mostrar esta nueva zapatilla de la gran familia Nike Air Max. Hay en gran variedad de colores, esperando por ustedes en todas las tiendas de Casani del Gran Valle. Señor director, continuamos con nuestros sponsors. Fagalde Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las bajas temperaturas en invierno y las altas en verano. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, somos Fagalde Ingeniería en Climatización. Comercial Automotriz Independencia les está esperando de lunes a sábado en horarios habituales. La página está apareciendo en pantalla. Ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. La Ruca Restaurant, el gran sabor del Valle de la Concagua. Abierto de martes a domingos de 12 a 19 horas. Una tradición de 4 generaciones al servicio de la gastronomía típica de nuestra tierra. Gran variedad de platos, postres, ensaladas y los mejores vinos de nuestro valle. La Ruca, tradición y sabor familiar. Odontología Clínica Borgel y Toledo continúa con su atención permanente con todas las prestaciones, manteniendo además todos los protocolos sanitarios. Están apareciendo en pantalla las direcciones de San Felipe y Los Andes para que agendes tu hora de atención. Recuerda, somos Borgel y Toledo. A mí me llama la atención cómo se van a entrelazar, porque vamos a salir, entre ellos te incluye y me incluyo también, que estamos con todas las vacunas al día, pero también ahora van a tener la libertad o mayor libertad las personas que no se han puesto ni una vacuna. Entonces van a... Claro, ahí hay un tema de derechos. Fíjate que yo en diciembre estuve en Europa, estuve en España, y estuve en Barcelona en particular, y me tocó ver una marcha de los antivacunas. Cuéntame esa experiencia, ¿qué tal fue? O sea, fue muy freak, muy particular, porque iba con mi señora, digamos, María Victoria Rodríguez, que es consejera regional. Nuestra core. Aprovechamos a saludarla, María Victoria. Exacto. Y íbamos de repente en un viaje turístico, de reconocimiento, turístico y familiar también. María Victoria tiene un origen en España muy cercano, es hija y nieta del Winnipeg, del barco que trajo Pablo Neruda al paraíso con refugiados españoles de la Guerra Civil Española. Y íbamos en un viaje tanto turístico como también de reconocimiento de sus raíces. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy hermosa. Tiene que contártela a ella, yo no me voy a meter ahí. La vamos a mirar otro día. Pero fíjate que estando en Barcelona, me tocó ver una marcha de los anti-vacunas. Entonces nosotros, como somos de la onda de las marchas, entonces dijimos, vamos a la marcha, pero no sabíamos de qué se trataba. Y eran... Estabas como para sacarte fotos. Claro, eran miles y mucho, wow. Claro, mucho. En un contexto donde estaba llegando el Omicron, o sea, había amenaza, digamos, en Europa en diciembre del año pasado, 2021. Y en la marcha de los antivacunas eran de miles. Aquí el movimiento es muy pequeño. Y sí, en Europa es fuerte, en otros países también. Acá no tanto, hay una cultura muy pequeña. Se dice que hay como 3,5 millones aproximadamente de personas que no se han vacunado. De que no se han vacunado, claro. Claro, pero sí hay que insistir. Yo soy un convencido de que las vacunas sí son útiles. Es un histórico, no tiene que ver solo con esta vacuna contra COVID, ¿no es cierto? Sino que las vacunas nos han sacado
de grandes situaciones dramáticas. La peste negra. Bueno, hay muchas historias de poliomielitis, viruela, en fin, enfermedades que han sido controladas y erradicadas gracias a estrategias de prevención de salud que han contenido un componente en la inmunización activa, que son las vacunas, ¿no es cierto?, de manera muy importante. Y han permitido que la humanidad se salve, digamos, de estas grandes pestes, digamos, que antaño hacían colapsar, digamos, la población humana. Y en esta ocasión no ha sido distinto. O sea, no voy a entrar en detalles, pero sí, hoy día, por ejemplo, una reunión que tuvimos en la Seremi de Salud nos aclaraban esto de la estadística, digamos, el 73% de la población de Chile, y no es excepción nuestra región de Valparaíso, que está vacunada. O sea, el 73% de la población es una cobertura de vacunación bastante alta, ¿ah? Con 4 dosis, y va a venir una 5ª dosis. Entonces, sí, las vacunas han permitido que nosotros tengamos resultados suficientes como para relajar un poco las medidas para que nos orienten hacia una normalidad. Y también resguardar el derecho de aquellos que no se quieren vacunar. Bueno, esta vacuna en particular es la única que no es obligatoria en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Esta es la que viene, la 5ª. La vacuna de COVID no estás obligado a que te sometas a la vacuna. Por supuesto. Pero sí existen restricciones, ¿no es cierto? Claro, como el pase de movilidad. Claro. Hoy día eso ya no es exigible. Por tanto, claro, se está contemplando esta libertad de estos grupos. Es un poco controversial el tema. Yo soy de la opinión de que hay que convencer a la gente para que se vacune. Porque sí, la vacuna, la inmunización, sí efectivamente... Pero también, por otro lado, ¿dónde queda la libertad de cada uno como individuo? Bueno, te insisto, en nuestro país la vacuna no es obligatoria. Y hoy día le hemos quitado los factores que tendían a hacerle. Nada más que yo, siendo el abogado de los pobres, te limitaban a entrar a ciertos lugares. Exacto. Claro, exacto, porque tenemos un 73% de personas que ya se han vacunado, y seguramente eso va a llegar a los 80. Sobre los 80 se dice que ya es suficiente como para tener una inmunidad de masa, una inmunidad colectiva suficiente y ya para como para la libertad, para que el virus no sea un problema. En nuestra región están las islas. A propósito de la reunión de hoy día, se hablaba mucho de las islas que están en una situación bastante crítica hoy día, que es la isla de Juan Fernández, la isla de Pascua, que están con problemas graves de positividad. Bueno, pero es que allá casi nadie se vacuna, parece. Claro, lo que pasa es que se logró aislar el sistema, ¿no es cierto? Y esa situación de aislamiento luego se asoció a una apertura, se empezó a abrir la isla Juan Fernández y la isla de Pascua, y empezaron a aumentar los casos de enfermedad. Y hoy día tenemos una situación bastante complicada en las islas. Puntualmente ahí, y hay todo un esfuerzo de la Seremi de Salud, del Ministerio de Salud, para efectos de insistir en la vacunación, las medidas de protección. Se han contratado equipos especializados que se han mandado a las islas para poder ayudar a administrar bien las crisis que se están señalando ahí. Yo creo que van como 1 o 2 años atrás de lo que pasa en el continente, pero van a tener su curva, y en algún momento estamos seguros que van a salir, al igual que está saliendo el continente chileno, ¿no es cierto?, de este grave problema. Buenísimo. ¿Cómo ves en todo este tiempo? Quiero que me hagas como un pequeño análisis cortito. ¿Cómo has visto la administración de nuestro presidente Boric? Bueno, son solo 6 meses. Fíjate que yo haría esa primera reflexión, porque hay una tendencia a evaluarlo como si llevara como 100 años, digamos. Y la verdad que en solo 6 meses creo que hay una evaluación positiva a propósito de resultados y estadísticos, pero es muy corto el periodo para hacer una evaluación. Creo que habría que esperar por lo menos 1 año, 2 años para saber cuál es la tendencia en un momentum de la política súper complejo. El proceso constituyente, la situación de crisis internacional que ha derivado en una inflación tremendamente alta, que se ha disparado, la crisis política e institucional chilena, que no solamente tiene que ver con este proceso constituyente, sino que, digamos, la situación que para mí tapa la pandemia es una crisis social que está en las calles, tremendamente compleja, y que a este gobierno le ha tocado administrar. Yo creo que el gobierno anterior lo hizo muy mal,
y tengo esperanza en que los jóvenes, digamos, como el presidente Boric, van a ayudarnos a salir de estos procesos. Hay que darles un tiempo y además hay que apoyarlos. Más allá de cuál sea el posicionamiento político, yo creo que hoy día estamos viviendo un momento de transición súper importante, saliendo de una pandemia, saliendo de una situación de crisis institucional, saliendo o viviendo una situación de crisis política y social tremenda como la que vive el país y también el mundo. Hoy día tenemos que apoyarnos entre todos. Y yo creo que al presidente Boric, siendo un joven, una persona muy joven, hay que darle la oportunidad y hay que dejarlo gobernar y hay que apoyarlo. Yo creo que eso lo tenemos que hacer todos, más allá del posicionamiento. En lo particular, yo me siento plenamente identificado con el gobierno, pero creo que el llamado también es a aquellos sectores que, no siéndolo, entiendan el proceso que estamos viviendo. Buscar el bien común, en el fondo. Buscar el bien común. Y no es una cuestión demagógica lo que estoy diciendo. Yo creo que hay momentos como este en donde todos tenemos que unirnos, digamos, para efectos de poder buscar soluciones. Tiene que haber un nuevo proceso constituyente que le va a tocar liderar al presidente Boric, para efecto que tengamos una nueva constitución. Estamos saliendo de un rechazo, el pueblo lo quiso así, el texto fue rechazado, pero tenemos que generar mecanismos para que logremos un texto que sea de consenso y que permita, digamos, avanzar, porque no nos podemos quedar pegados en la constitución del 80. Y que esté un poco más actualizado también. Y que esté actualizado, que tenga las asesorías, se habla de los expertos bien, que tenga un carácter democrático, pero por supuesto que tanto el proceso como el contenido lleguen a un buen fin y ojalá tengamos un producto único, esencial, de acuerdos que nos permita avanzar principalmente en los derechos sociales, porque no podemos seguir con la educación, la salud, ¿no es cierto?, la vivienda, la previsión, ¿no es cierto?, y los derechos sociales tan conculcados como los que tenemos. El rol del Estado tiene que ser superior, por supuesto, y hay que buscar por lo menos un acuerdo que vaya en esos puntos. Hay que buscar, pues no tenemos acuerdo en elementos valóricos, no estamos de acuerdo con el tema del manejo de los indígenas, con el tema de la plurinacionalidad, con el tema de una serie de derechos, el derecho al aborto. De acuerdo, perfecto, pero busquemos en los consensos y el acuerdo un punto que nos permita transitar de convergencia hacia la solución de problemas que no pueden esperar más. Y esto, opinión personal, tiene que ser súper rápido, tiene que ser en meses, de tal manera, ¿no es cierto?, que la gente común y corriente vea que hay un avance que va en la dirección de generar un Estado que sea de carácter social. Yo creo que ese es como el punto principal. El resto, sigamos peleándonos, sigamos debatiendo, teniendo nuestras diferencias, todo lo que quiera, pero el pueblo de Chile requiere urgencias. Y en ese sentido aparece este planteo que te dije recién, digamos que dejen gobernar al presidente. Hay mucha gente que lo ataca virulentamente, hay mucha crispación, pero veámoslo objetivamente. ¿En qué ha avanzado? No voy a entrar en detalle, tal vez no es mi tema, pero sí hay muchos puntos que promisoriamente tienen una expectativa de solución. Y la verdad que eso es algo que hay que valorar, porque si no vamos a entrar en un tema de ataques, de dimes y diretes. Claro, y nos vamos a empezar a dividir, que no es la idea tampoco. Claro, yo creo que tiene que haber un espacio de unidad, y ese espacio de unidad debe ser en el ámbito constitucional, en el ámbito de dejar gobernar para que el gobierno del presidente Boric pueda dar solución a los problemas, porque la gente a la larga lo que le interesa es eso. ¿Cómo me solucionan mis problemas de trabajo, de salud, de vivienda, de previsión? Los problemas concretos que están en la sociedad. Del día a día. Del día a día, sí. Y que eso sí, te lo digo honestamente, sea el gobierno que sea, de izquierda y de derecha, en esta etapa debiera dejarse, y la presión debiera estar en función de que ponga un sello principal en esos problemas. Me parece. Dejar gobernar para que se solucionen los problemas de la gente. Las alzas de precios han sido tremendas, el alza del combustible, el alza de los elementos de primera necesidad, de los alimentos, han sido tremendos. Entonces necesitamos un Estado vigoroso para que salga a compensar eso que está afectando a la población. Y si empezamos con peleas, digamos, del área chica, la verdad que lo único que vamos a hacer es afectar a la población general, que es nuestro motivo de apoyo y de solución.
Mario, me dice nuestro director que estamos llegando ya al término de este programa. Se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, ya se acabó, ¿no? Definitivamente. Completamente. Sí, completamente. Pero mira, la idea era, el programa se llama En tu propia ley. Es como tú has vivido estos años, es como la vida te ha puesto en el lugar que estás tú hoy en día. Así que solamente agradecer tu tiempo, tu disposición. Y si Dios así lo quiere, vamos a estar en contacto permanente. Si no es aquí, a través del matinal, hay distintas, algunas notas rescatando por ahí de lo que va sucediendo, pero muy atento de tu trabajo y, bueno, agradecido el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a tu audiencia. Ya, pues, amigo. Y usted siga en nuestra compañía. El compromiso de volver la próxima semana con un nuevo o una nueva invitada. Amigo mío, nos vamos con la cámara central, ¿te parece? Ahí Muy estamos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.